¿Es la Biblia un libro pertinente para nuestros tiempos? Estamos conversando con Josías Espinosa de la Sociedad Bíblica Peruana y se une también en este programa Patricia Adriancén de Vergara. Ella es maestra, teóloga y autora de 22 libros acerca de la mujer y la Biblia, y temática también diferente. Son 22 libros que ella ha escrito, es editora también de libros y está juntándose con nosotros en el programa. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en el programa y que hayas considerado la voz de la mujer. Por supuesto que sí. Además, en estos días hemos estado conmemorando el día de la Mujer, ¿no es cierto? El Día Internacional de la Mujer. Y vamos a tocar en unos instantes más el papel de la mujer en la Biblia. Pero antes de venir del corte, habíamos quedado con una interrogante. ¿Cómo sabemos, Josías Espinosa, cómo sabemos que la Biblia es un libro confiable? ¿Cuáles son las pruebas que existen de que estos escritos tan antiguos pues sean reales? En primer lugar, hay una ciencia que se llama crítica textual, que se ha hecho todo una ciencia real de los manuscritos de la Biblia que muestran que son certeras. Lightfoot, en un libro que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia?, nos dice que por lo menos hay 5.000 manuscritos y actualmente se sabe que hay 5.500 entre papiros, códices, leccionarios y padres de la iglesia. 5.500 manuscritos. Porque hay libros antiguos, por ejemplo, de la literatura griega, que no tiene tantas copias. No tiene tantas copias. La Biblia tiene toda una ciencia llamada crítica textual basada en eso, y eso le da confiabilidad. No hay ningún otro libro con tantas pruebas contundentes como esta. Segundo, la arqueología ha demostrado que la Biblia tenía la razón, como un antiguo libro de Keyer que decía la Biblia tenía la razón. Me acuerdo del libro, y la Biblia tenía razón, que era de un arqueólogo alemán, sí, que para comprobar o desmentir la Biblia se fue con el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, a buscar si los libros, si los lugares que realmente existían pues quedaban en el lugar que se señalaban, y descubrió que era cierto. Tercer lugar, la historiografía ha demostrado que las cosas que dice la Biblia son históricamente reales. Por ejemplo, un dato que yo he estudiado. Se decía que el infanticidio que mandó a hacer Herodes el Grande era mentira, que era un relato mítico de la Biblia, pero se demostró que era real. Y en Jerusalén, a 100 kilómetros, se mostró que el infanticidio en el Imperio Romano. Entonces la historiografía muestra que las cosas que dice la Biblia eran reales, y eso también es una comprobación contundente que la Biblia es real. Para ilustrar un poco a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, es cuando Herodes manda matar a los niños porque quería entre ellos matar a Jesús. Al niño Jesús. Al niño Jesús, porque pues los magos y otros decían que este niño era el rey de los judíos. Sí. Y Herodes dijo, no hay más rey que yo. Entonces mandó matar a los niños. Sí, y ese relato decían que era mentira. Pero en Ashkelon se demostró que se mandó matar a más de 100 niños, comprobando el infanticidio del Imperio Romano. Por lo tanto, es real. Otra de las formas de comprobar es que los historiadores que no tienen nada que ver con la Biblia hablan de Jesús. Por ejemplo, Plinio el Joven, Suetonio, libros como el Talmud y fragmentos judíos que no amaban nada a Jesús, tanto romanos y, como antes se le llamaba, literatura pagana, demuestran la existencia de Jesús sin leer el Nuevo Testamento o los Evangelios. Ahí también uno, Flavio Josefo. Flavio Josefo, el judío, habla de Jesús y era contemporáneo del apóstol Pablo. No siendo cristiano. No siendo cristiano. No siendo cristiano. Por lo tanto, pues, la historicidad de Jesús también se ve respaldada. ¿No es cierto, Patricia? ¿No? Claro, está demostrada, ¿no? Está demostrada.
Por ejemplo, ya que está con nosotros la escritora y maestra Patricia Gracián de Vergara, que además ha escrito tantos libros acerca de la temática de la mujer, ¿es la Biblia un libro que denigra a la mujer? ¿Es la Biblia un libro machista? Bueno, yo diría que no, y para demostrarlo iríamos a los orígenes, ¿no? Al Génesis, que ustedes ya han hablado acerca de la creación del hombre y la mujer, ¿no? Dice Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, los bendijo y les dijo, fructifíquense, llenen la tierra a los dos, domínenla, sojúzguenla, y dominen sobre las aves de los cielos, los peces del mar y toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que a ambos, a la pareja humana, tanto al hombre como a la mujer, les dio la misma dignidad, el mismo valor, ¿no? El absoluto de Dios para el género humano es la igualdad. Ambos tienen dignidad, ambos tienen el mismo valor. Somos iguales pero diferentes, iguales en valor, iguales en dignidad, diferentes en estructura psicológica, emocional, física, pero ambos tenemos la misma dignidad y la pareja humana representa toda la imagen de Dios. ¿Qué dirías entonces, Patricia, de los que señalan que hay versículos en la Biblia, hay historias en la Biblia que ponen a la mujer más bien en un plano de sumisión, en un segundo plano? Ya, sí, hay que ver, leer la Biblia en su contexto, como ustedes están hablando, ¿no? Porque en realidad el contexto del Nuevo Testamento, por ejemplo, era un sistema patriarcal, donde la mujer no tenía el mismo valor que el hombre, ¿no? En el Antiguo Testamento también la mujer dependía para su subsistencia del esposo y de los hijos varones. Moría el esposo, moría el hijo varón y la mujer se quedaba en una completa desolación y sin capacidad personal de poder subsistir, ¿no? Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, que la mujer vivía en los tiempos de Jesús realmente en una sociedad machista, se podría decir patriarcal, pero justamente Jesús cambia ese sistema. Jesús le da un nuevo valor a la mujer, Jesús las incluye dentro de su grupo apostólico, ¿no? En los evangelios, especialmente en Lucas, en el capítulo 8, vamos a ver que se habla de mujeres seguidoras de Jesucristo que compartían su ministerio, que inclusive sustentaban su ministerio de sus propios bienes, mujeres que viajaban juntamente con Jesús llevando un mensaje de evangelización. Digamos que tendrían como una relación de igualdad con otros seguidores de Jesús. Claro, eran discípulas, y vamos a ver, los evangelios nos van a contar de que, por ejemplo, esas mujeres, si recordamos la muerte de Jesús, todos los discípulos huyeron, las mujeres no huyeron. Las mujeres ahí, según los evangelistas, están presentes en la muerte, en la crucifixión de Jesús, en la sepultura y en la resurrección. De allí vemos que está María Magdalena, María la esposa de Cleofás, está también Salomé, está Juana. Entonces se menciona algunas por sus nombres y otras no se les menciona sus nombres, pero ellas tienen el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección. Y uno de los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo era haberlo visto y haber visto su resurrección, al Cristo resucitado. Es interesante ahí, profesor Josías, el papel de la mujer, ¿no es así? El papel de la mujer es importantísimo, a mi criterio, en una sociedad patriarcal, machista. El que dignifica a la mujer y el que trae unas nuevas relaciones con la mujer es Jesús. Jesús las hace discípulas. Entre los judíos, los rabinos no tenían discípulas. Jesús las hace discípulas. Las hace, o sea, rompe ahí un estereotipo, un esquema, ¿no? Claro, los valores de esa sociedad los rompe y él trae una nueva visión. Jesús hace que las mujeres sean dignificadas. En Lucas les dice, hija de Abraham, a una mujer enferma que era excluida por el flujo de sangre. Entonces Jesús dignificó a la mujer y las incluyó en muchas cosas que esa sociedad no les ponía. Así que, a mi criterio, Jesús revolucionó el trato con la mujer y la dignificó. Tanto así que Pablo va a decir en Gálatas 3:28 que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni amo, no hay griego ni judío, que todos somos iguales. Es interesante esto, ¿no? Sí, ibas a decir algo, En la iglesia primitiva también vemos que la mujer tiene participación, ¿no? Ellas están unidas en oración con los apóstoles cuando llega el Espíritu Santo, ellas están en las oraciones, en el partimiento del pan, están unidas con los apóstoles en el aposento alto, y se cree de que el aposento alto era justamente propiedad de una mujer,
de María, la madre de Juan Marcos, ¿no? Y después ella también, Juan Marcos después llega a escribir el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Marcos, ¿no? Entonces se ve a la mujer participando activamente en las primeras comunidades cristianas. Tenemos a Priscila, tenemos a Febe, tenemos a Lidia, ¿no? Pablo el rabino, ¿no? El llamado del apóstol a los gentiles, ¿no? Que es autor pues de todos estos libros, estas cartas a las iglesias. Él menciona una serie de mujeres que son, parece, pilares en la iglesia, ¿no? Más que los varones. La más conocida tal vez sea Priscila, esposa de Aquila, que ellos fundan justamente, tienen en su casa en Roma una iglesia, ¿no? Y en Roma, en la capital del imperio. Sí, tanto Priscila como Aquila instruyen a Apolos, que era un gran predicador de la época, y le enseñan más acerca del camino de Jesús, más acerca de la palabra, ¿no? Entonces, en el libro de los Hechos aparece Priscila y Aquila, y curiosamente aparece el nombre Priscila antes que el de su esposo, ¿no? En ese orden, muy interesante. Interesante, ¿no? En una cultura machista, ¿no? También quería comunicarles que Elizabeth Schuller Fiorenza, en un libro que se llama En memoria de ella, habla de Febe, que está en Romanos 16, versos 1 y 2, y hace dos anotaciones exegéticas, ¿no? Uno, que se dice que Febe en nuestras traducciones es diaconisa, pero en el griego dice es diácono. O sea, le da como el mismo título a un hombre, a la diaconisa Febe, le dice diácono en griego. Y segundo, le llama primera teóloga. ¿Por qué? Porque parece que Febe es la que lleva la carta a Roma, y las que llevaban las cartas no solamente iban y dejaban la carta, sino que leían, y cuando no entendía la gente explicaba la teología de Pablo. Y sabemos por segunda de Pedro... Por lo tanto era una maestra. Claro, por eso Elizabeth Schuller Fiorenza le llama primera teóloga. Y sabemos por segunda de Pedro 3:15 que Pedro dice, Pablo habla difícil, pero parece que Febe sí sabía todo, sí, pues, lo que Pablo decía. Parece que había algunos discípulos hombres que no entendían, pero habían algunas mujeres que entendían más que los hombres. Excelente, ¿no? Bueno, eso hace sonreír a las damas presentes acá en el estudio. En Romanos 16, yo he visto en el texto griego, porque he hecho un exégesis de eso, habla de Junias y Andrónico, y muchos teólogos conservadores decían Junias es otro hombre, y no, es una mujer, y Pablo le llama apóstol, o sea que había una apóstol, mujer, que se llamaba Junias. Bueno, entonces acá realmente vamos a empezar otro debate para otro programa acerca del papel de la mujer. Pero lo que queríamos entonces preguntar a raíz de esto que estamos hablando, Patricia, es que, entonces, ¿qué pasa en nuestros tiempos? Porque, pues, una de las principales cuestionamientos a la sociedad actual es que la mujer no tiene el lugar que le corresponde, o que no se le reconoce los derechos que tiene, y que está en constante, digamos, en constante litigio con el hombre. ¿Es eso correcto? Lo primero que quisiera que quede claro es que las jerarquías no son de origen divino. Dios no es el que dijo este es superior al otro, sino son de origen humano, ¿no? E inclusive si vamos al tiempo de los griegos, yo quería hablar acerca de la teogonía, es el poeta Hesiodo. Ahí se habla de la creación de la mujer desde otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Se dice de que los hombres vivían un paraíso terrenal entre hombres, y cuando Prometeo robó fuego de los dioses del Olimpo, lo compartió con los hombres, Zeus se enojó tanto que quiso castigar a los hombres, y por eso creó a Pandora como un ser perverso, como un mal constante para el hombre, del cual el hombre jamás iba a librar. Entonces vemos esa perspectiva de la mujer totalmente negativa, ¿no? En contraste con la perspectiva de la creación de la mujer por Dios, ¿no? Entonces, bueno, a través del tiempo la mujer ha tenido que luchar por sus derechos. Por eso es que se ha dado también las olas feministas, ¿no? En el siglo XIX, siglo XX se dio la primera ola feminista que trató de reivindicar los derechos de la mujer, entre ellos su derecho al sufragio. Pero entonces, ¿encontrarían las feministas, Josías, un respaldo en la Biblia para su posición, o hay una diferencia? Justamente yo escribí un artículo que se llama Más allá del feminismo, que yo estoy de acuerdo con la lucha del sufragio de las mujeres, que las feministas lo hicieron. La lucha por sus reivindicaciones en el trabajo, por todas esas cosas. Pero el primero que dignificó a la mujer fue Jesús, antes que las feministas. Y tomando del cristianismo podemos inspirar en las iglesias,
en la sociedad una cultura que dignifique a la mujer, y que, si bien es cierto las feministas han luchado, nosotros también, los cristianos, hemos luchado para que las mujeres estén en un lugar adecuado, porque si somos seguidores de Jesús tenemos que dignificar a la mujer. Inclusive en la historia del Perú hay pues mujeres que bajo inspiración cristiana lucharon por la educación igualitaria para las mujeres, claro, ¿no es cierto?, por mejor posición en la sociedad. Sí, a lo que yo iba es de que han habido olas feministas. La segunda ola trató de que el hombre, de que la mujer ya tenga los mismos derechos que el hombre, y la tercera ola ya que la mujer Pero sea vamos como a ver el hombre. precisamente nosotros con Patricia Adriancén de Vergara, que es autora de libros, muchos de los cuales se refieren a la temática de la mujer, que nos cuente cuáles, si tienes algunas historias de las más destacadas que hay en la Biblia acerca de mujeres. Mira, yo en primer lugar hablaría de Débora. Débora. Porque Débora es una Débora? líder. Ella, su historia está en el libro de los Jueces, capítulo 4 y 5. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En la el época, Antiguo... pues, donde todavía no habían reyes, ¿no es cierto? Sí, ajá. No estaba el rey David, por eso se llama jueces, jueces, ¿no? Eran los jueces los que dirigían de alguna forma al pueblo. El pueblo, sí. Esta es una mujer realmente extraordinaria, con muchos dones, muchos talentos y con un corazón maternal. A ella se le conoció como la madre de Israel, ¿no? Y ella, sin haber asistido a una universidad a estudiar Derecho, por ejemplo, era una juez. Ella, a ella venían al pueblo con sus problemas, sus litigios, para que ella les ayude a solucionarles, ¿no? Y a ella le es revelada machista, en ¿no? una sociedad machista, y a ella Dios le revela el plan para la liberación del pueblo de Israel. Entonces ella va donde el jefe militar de la época, que es Barak, y lo anima a ir a la batalla. Y Barak le dice: si tú no vas conmigo, yo no voy, ¿no? Y ella lo acompaña hasta el mismo campo de batalla. Imagínate. Entonces vemos a una lideresa nacional, a una mujer capacitada, a una mujer que tal vez también era esposa, madre, no lo sabemos, no se dice eso, pero que sí tiene una sensibilidad social tremenda y que está allí en el momento adecuado, en un momento histórico, para poder ayudar a la liberación de su pueblo. Y finalmente ella reconoce cuando Dios les da la victoria y le da la gloria a Dios. Uh-huh. Bueno, ¿y qué otra mujer? No sé, Josías, tú... Bueno, yo en el Antiguo Testamento he estudiado a una mujer extraordinaria, que es la mujer de Cantar de los Cantares. Es una mujer que trabaja, y en el texto dice que sus manos están, que guardó las viñas de sus hermanos y que su mano está lleno de trabajo. Es una mujer valerosa. Al parecer es muy joven, pero es una mujer que en Cantar de los Cantares se muestra que a pesar de su juventud tiene la fortaleza. En Cantar de los Cantares 8, sus hermanos dicen: ¿qué vamos a decir cuando vengan por nuestra hermana, pobrecita? Y ella dice: yo tengo 2 torres y soy fuerte. Y es una mujer que se enfrenta a las circunstancias. Y otra de las cosas que he visto, que esta mujer en el capítulo 1 dice: el sol me miró y soy morena, no me critiquen. No le interesa su aspecto físico, no le importa la cultura de imagen, sino lo que ella es. Y ella dice: soy hermosa, soy muy hermosa. Y entonces ella se presenta como una gran mujer, y me emociona esa mujer, porque creo que ese tipo de mujer necesitamos en esta sociedad. Privilegiando, según vemos, privilegiando lo que se es a lo que parece. Importante, interesante. Vamos a hacer una pausa ahora y luego retornamos para la parte final de Tiempo de Hablar. ¿Es la Biblia un libro pertinente para nuestros tiempos? Volvemos en un instante aquí en Digital TV Perú. Y bien, continuamos aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. ¿Es la Biblia un libro pertinente, válido para nuestros tiempos? En el corte que teníamos, estábamos conversando aquí acerca de este tema tan interesante de la mujer en la Biblia, porque siempre se ha considerado a la Biblia, por sus detractores o porque los que no la conocen bien, a la Biblia como un libro machista, pues que denigra o que pone a la mujer en segundo plano. Pero y también se dice, pues claro, es un libro
inmerso en la cultura judía, solo se habla de heroínas judías. ¿Es así, Patricia? No, realmente No. Dios menciona en su palabra, en la Biblia, también se ve la gracia de Dios abarcando a otras mujeres que eran gentiles, que no eran del pueblo de Dios. Tal es el caso de Ruth, la moabita, que justamente... Moabita. No era judía, ¿no? Ella era moabita. Y justamente ella se acoge, dice la Biblia, bajo las alas de Dios, bajo la protección de Dios, en el cuidado de su suegra, que era Noemí, que sí era judía. Regresa con ellas a Belén, a su pueblo. Y allí Ruth ejerce un papel muy importante familiar, ¿no? En la vida del... O sea, Dios la acoge como parte de su pueblo. Ella llega a casarse con Booz, y de Booz viene el abuelo de David, y de ahí viene David, el rey David, justamente de Ruth. De Ruth y Booz. Dice, eso se encuentra en la genealogía de Jesús también. Interesante. ¿No? Y también está el caso de Rahab. Ese es el tema al que yo quería llegar. Sí, el caso porque de... Rahab era una mujer... Era una mujer de reputación mala, porque se dice que ella era una prostituta. Era una prostituta, ella sí lo dice. vivía en la ciudad de Jericó, y ella es quien esconde a los espías que manda Josué en el Antiguo Testamento para examinar la tierra Josué prometida. envía unos a un par de espías, y ella el temor. Pero los espías son descubiertos, ¿no es cierto? No los llegan a descubrir gracias a Rahab. O Rahab. sea, alguien los ve y dan anuncio al rey de Jericó de que están escondidos en casa de Rahab, y Rahab los protege, los esconde, y después les dice por dónde huir. Y qué interesante que Rahab no tenía una amiga judía que le contara las maravillas de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel, pero ella había escuchado tal vez con sus conciudadanos todos los prodigios que ese Dios había hecho sobre su pueblo Israel, y entra en su corazón un temor de Dios, y ella también se acoge a ese Dios. Ella elige ese Dios. Ella no era judía. No era judía, ¿no? Entonces ella hace un trato con los espías, y cuando es la destrucción de Jericó, se preserva su casa, a ella y a toda su familia, ¿no? Patricia, sí, ibas a decir algo, José. Sí, también hay unas mujeres, como en Proverbios 31, que dicen la mamá del rey Lemuel, o sea, mujeres invisibilizadas, que no tienen nombre y que en la Biblia llegan a ser importantes. Estamos ya en los instantes finales de nuestro programa. Yo quería presentar algunos libros que tiene Patricia. Bueno, ella es autora de 22 libros, la mayoría referidos a la mujer. Cuéntanos algunos de ellos, Patricia. Bueno, tengo libros para la mujer, para niños, para adolescentes, para líderes también, pero en esa oportunidad he traído algunos libros que he escrito justamente para la mujer, justamente con este tema, para demostrar que las mujeres bíblicas fueron de carne y hueso, fueron tan humanas como nosotras, y atravesaron dificultades, desafíos, tristezas, alegrías, y cómo ellas enfrentaron todas esas circunstancias en su contexto, haciendo un paralelo con lo que nosotras las mujeres modernas podemos enfrentar también el día de hoy, las mismas dudas, las mismas interrogantes, ¿no? Pero que en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos hallar las respuestas en base a lo que esas mujeres bíblicas vivieron, ¿no? Y tengo bueno, una serie... Estamos viendo algunos de los libros. Algunos de los casos, ¿no? sí. ¿Y dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en Librería El Inca, en Pachitea 264. En el centro de Lima. Y también en Sociedades Bíblicas, en Avenida Petituás. Ahí en la Casa de la Biblia. En la cuadra 9 de Petituás. Y nosotros estamos en Avenida Brasil, 1864, Pueblo Libre. En la Alianza Cristiana. En la Alianza Cristiana y Misionera. En 1864. Bien. Para esta parte final, habíamos guardado hablar con Josías también y con Pati finalmente. ¿Qué hacer? O sea, yo recibo este libro llamado la Biblia. ¿Y cómo empiezo a leerla si quiero comenzar a conocerla más? ¿Qué sería? Porque a veces suena tan extraño, no estamos acostumbrados a este tipo de lecturas. ¿Cuáles serían los consejos que me da Josías Espinosa, un biblista, para comenzar a leer la Biblia? Yo recomiendo lo siguiente. En primer lugar, tener una traducción amigable, accesible. Se llaman traducciones modernas. Por ejemplo, las sociedades bíblicas tienen la TLA, traducción del lenguaje actual, porque cuando lees la Reina Valera es un lenguaje del año 60, 1960, y es muy difícil. Que dice, oísteis que habéis... Y es españolizado. Españolizado. En cambio, una Biblia de traducción moderna sería más accesible. Segundo, yo recomendaría
que se empiece por el Evangelio de Juan. Y el Nuevo Testamento empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, empezar por el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es una síntesis hermosa de Jesús y en modo sencillo vas a encontrarte con ese Jesús del Nuevo Testamento, como decía John Amacay, con el Jesús de Galilea y no con el otro Cristo español encadenado en África, ¿no? O sea, no teológicamente usado para conquistar, para sino destruir. como un Jesús real, ¿no? Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, yo sí le sugiero, ahora que existe mucho internet, por lo menos tener un diccionario bíblico, ¿no? Porque ¿cuál sería un diccionario bíblico buscar sencillo, diccionario bíblico? Por ejemplo, Eastwood, ahí hay un diccionario bíblico sencillo para que cuando usted esté leyendo una palabra, Capernaum, sepa dónde es. Un diccionario bíblico te ayuda mucho para leer y entender y empezar a estudiar la Biblia. Muy bien. Bueno, nos hemos quedado solo en la superficie de saber qué es la Biblia, cuánto pues tiene para nosotros, pero hemos llegado a conocer un poquito más ahora. Gracias Patricia Adriancén de Vergara, gracias Josías Espinosa y gracias a usted por vernos aquí en Digital TV Perú y en Tiempo de Hablar. Gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestro próximo programa. Hasta luego.